La palabra exhibición queda corta ante lo que hoy ha hecho Wout van Aert para salvar a Primož Roglič de un Simon Yates que lo puso contra las cuerdas en la París-Niza. Se sabía que la etapa iba a ser bastante táctica, ya que el recorrido se prestaba para que se dieran diferentes estrategias ofensivas que emplearan otros elementos que no fueran la fuerza para intentar dar un vuelco final a la clasificación general. Y para eso el punto clave era cómo se iba a conformar la fuga. Y lo que se intentó fue meter gregarios de los principales rivales de Roglic para que más adelante mejor pudieran servir como un puente, ¿no?, para algún ataque lejano que pudieran intentar, principalmente Daniel Martínez y Nairo Quintana, cuyos equipos intentaron tener presencia en la fuga, pero al final, por más de que lo intentaron Conor Swift, André Amador o el propio Mark Fraile, el Jumbo estuvo controlando muy bien esa situación y no dejó que al final hubiese una fuga clara. Por lo tanto, el pelotón básicamente estuvo establecido como cabeza de carrera, pero eso a la vez iba sirviendo para imponer una dureza, ¿no?, que iba mermando muchas piernas. Por ejemplo, ya Alexander Blasov, a falta de 65 kilómetros, no estaba en el grupo de los favoritos, lo cual significaba que ya se estaba haciendo un daño importante, y bajo esa circunstancia el punto que quizás más interesaba para saber después cómo se iba a resolver esto era en la Côte du Peil, que era el penúltimo ascenso, uno de los dos de segunda categoría que se tenían en el menú, y donde pues si alguien quería descontarle ese tiempo de pérdida frente a Roglic, pues ese era el punto. Y ahí Ineos hizo lo que estuvo a su alcance, solo quedaba Omar Fraile como gregario de Daniel Martínez, se puso a tirar, hizo el daño que pudo con sus piernas, y el colombiano respondió con dos ataques certeros muy fuertes, a los cuales empezó a responder de una manera magnífica Wout van Aert, que daba inicio a la exhibición que iba a realizar. Él mismo en primera persona se pegó a la rueda de Martínez, Roglic estaba también cerca de él, con un poco más de dificultad respondieron Nairo Quintana y el propio Simon Yates, y ellos mismos ya se irían, se separarían de ese grupo y coronarían ese primer puerto, los 5 como cabeza de carrera. Y a partir de ahí pues se tenía ya un descenso en el que poco daño se podía hacer, ya que Van Aert estaba controlando muy bien la situación, y todo quedaba para ese último puerto donde ya se podían mover las cosas, aunque con menos posibilidades de poder desbancar a Roglic, ya que pues quedaba poco para meta y encima tenía un gregario que le podía salvar los muebles. Pero habría una novedad en esa transición y era Daniel Felipe Martínez, que para su desgracia, la mala suerte, lo acompañó, tuvo una avería mecánica y se descolgó de ese grupo a causa pues de ese factor externo que lo dejó fuera ya de la pelea por la general. La verdad, una lástima porque estaba mostrando unas excelentes piernas, y yo sí era los que estaba convencido que algo iba a hacer en el último puerto, sin saber si le iba a servir o no, pero al menos lo iba a intentar. Entonces quedaban ya solo 4 en cabeza: Van Aert, Yates, Quintana y el propio Roglic, y principalmente la responsabilidad iba a recaer en esos que no eran del Jumbo, porque de un lado Nairo Quintana podía buscar el triunfo de etapa, así como sacarle más tiempo a Martínez, ya que podía meterse al podio de la carrera, y Yates, que pues tenía que moverse con mucha solidez para ver si le podía descontar esos segundos de desventaja que tenía sobre el esloveno. Y una vez llegamos a pie de puerto, fue Nairo Quintana el que tomó la iniciativa, hizo más bien unos ataques que pues yo imagino que fue lo más fuerte que él pudo hacer, ¿no? Obviamente con la intención de ver si podía generar algún daño. Yates estaba respondiendo con mucha solidez, Roglic aparentaba hacer lo mismo, y por más de que haya sido combativo, pues al final eso no surtió efecto, y no pudo sacar ahí rédito alguno. Pero el daño mayor lo iba a generar Simon Yates, que en la parte más dura del puerto hacía su ataque con un Nairo Quintana que intentaba responder de salida, y con un dato llamativo, y era que Roglic no respondía en primera persona, sino que apostaba a quedarse a rueda del colombiano para ver si este podía cerrar el hueco. Parecía ser que estaba jugando con sangre fría, pero una vez empezaba a abrir más metros y más metros Simon Yates y nos dábamos cuenta de que Roglic todavía no le daba el relevo a Quintana, eso ya era una señal de que las piernas no le estaban funcionando del todo y que evidentemente necesitaba optar por otra estrategia para minimizar pérdidas frente a ese corredor británico. Y una vez ya se dio cuenta de que Nairo Quintana no podía cerrar el hueco, empezó él a tirar por propia cuenta, sin mucha fuerza tampoco, y tuvo que esperar a la llegada de un Van Aert que ya venía sufriendo hace un poco para que él le empezara a marcar el ritmo. Y es ahí donde se empieza a ver a un Roglic nervioso, a un Roglic que podría volver a perder la carrera en el último día, pero que iba a contar con un factor absolutamente fundamental, que era el de Van Aert, que
recuperaba fuerzas, tomaba un segundo aire y empezaba a imponer un ritmo infernal que hasta el propio Roglic no podía seguir. Por momentos le cedía algunos metros. Se nota que Van Aert tenía que bajar un poco ahí la cadencia, la potencia, para que pudiera volver a entrar su líder, que estaba haciendo un gran esfuerzo para mantenerse a rueda de este corredorazo belga, y eso ayudó para que pudieran limitar las pérdidas en la cima, estando apenas a unos 25 segundos, cuando la diferencia de Yates en la general era más o menos de unos 45. Entonces, con un terreno de descenso que quedaba y ya transición hacia meta, se sabía que pues con un clasicómano, con un corredor de potencia como Van Aert, pues ya la cosa se podía solventar mucho mejor y al menos Roglic podía salvar la carrera. Pero de paso, se metía a la discusión el tema del triunfo de etapa, ya que pues perfectamente podían recortar esa diferencia y sabemos que una llegada entre los tres llana, Van Aert podía ganar la etapa. Era lo único que faltaba para poder rematar toda esa salvajada que hoy hizo este corredor belga. Pero al final Yates también estaba bastante fuerte y logró aguantar muy bien ese ritmo que iban imponiendo los dos Jumbo, que en algún momento la diferencia alcanzó a ser de unos 8 segundos. Parecía realmente que lo iban a agarrar, yo creí que así lo iban a hacer, pero pues lo pudo aguantar bien y yo creo que de manera merecida pudo acelerar su triunfo, porque pues fue un corredor ofensivo, ¿no? Y sobre todo tuvo esa fuerza para haber puesto en dificultad a un grande como Roglic. Van Aert llegó en esa segunda posición, ya ahí no hacía parte de ese grupo Nairo Quintana, que había cedido ante el ritmo del belga, y en ese orden de ideas la situación no cambió mucho, ya que pues se mantuvo Roglic en el liderato, Yates quedó como subcampeón, Martínez pudo salvar ese puesto de podio, y así terminar yo creo que con un buen sabor de boca esta carrera, ya que el espectáculo fue digno de lo que es siempre esta última etapa de la París-Niza. Y yo creo que como conclusiones principalmente tres. Una, es bueno que Roglic sufra estas situaciones, más que todo pensando en el espectáculo, porque al final demuestra que es un corredor muy humano, que de vez en cuando es vulnerable, y favorece mucho, ¿no? Porque pues se sabe en las carreras en las que no está Pogačar, pero sí él, que siempre esto se puede plantear como un dominio absoluto del esloveno, pero pues estas demostraciones hacen ver que sí, hay ocasiones en las cuales no siempre él va a ganar con mucha sobradez. Lo segundo, Daniel Martínez, sin duda alguna. Es cierto que hoy la suerte no lo acompañó hoy, pero sigue siendo alentador el tema de la fuerza que está mostrando, las piernas y el carácter que asume como jefe de filas de un equipo de la talla como el Ineos. Y es lo mismo que mencionábamos ayer. Acá están encontrando una alternativa muy válida y muy sólida para esas grandes vueltas en las cuales hoy más que nunca necesitan estar cubiertos ante la ausencia de figuras, y es evidente de que él acá está ganando muchos galones y demuestra que pues ese potencial está para explotar este año. Y lo tercero, creo que es lo más llamativo y lo más importante, Wout van Aert, porque pues algunos hace unos días dudaban un poco de su condición porque se quedaba con facilidad en los puertos de media montaña, pero esto demuestra que el tipo evidentemente está en forma, que no es que esté con algún tipo de dificultad y que al final está siendo más inteligente para dosificar sus esfuerzos y no reventarse y exprimirse todos los días de competencia. Eso me parece que es un punto fundamental, ya que es lo que se le criticó y lo que seguramente fue la causa para que el año pasado no estuviera en su mejor forma en las clásicas. Se nota que acá está midiendo muy bien ese objetivo y de que nos está brindando las garantías, ¿no? De que tengamos a un Van Aert en esplendorosas condiciones ya para lo que sean esta temporada de clásicas belgas, y es una noticia muy buena, ¿no? Y además que obviamente otra exhibición de estas demuestra mucho el corredorazo que es, y que sin duda alguna hoy en día es el más completo del mundo, porque no hay ningún otro que pueda hacer también la montaña, el sprint, la contrarreloj, la media montaña, el pavés, todo lo hace bien Van Aert, y definitivamente pues es un caso único, ¿no? En esta era moderna con todo lo que pues ello implica.